por siempre, por su siempre sí para con estos seminarios. Sin duda alguna, usted es una clave importante y permitirá que los jóvenes, que todas las personas que hoy se incorporen, tengan esa visión que es importante que todos conozcamos, como lo fue el caso electoral en Bolivia. Bueno, vamos a seguir dando play Gracias, don Ricardo. Un placer. en menos de 10 minutos vamos a dar inicio. Sigamos esperando, la gente por lo general se conecta, faltando 2 o 3 minutos, todo el mundo está regresando a sus casas o en sus diligencias, en sus quehaceres del hogar. Vamos a dar unos minutos más. Supply chain related.
Hola, don Ricardo, ¿cómo le va? Buenas, doña Mora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Quién está? Feliz de tenerla aquí, agradecido por ese sí incondicional. Era importante su tema. Eso me tocará presentarla, pero para nosotros es una gran emoción hablar del tema que usted va a dar hoy porque electoralmente tiene mucha significación la paridad bueno, usted es una experta en esa materia. Ahora le vamos a dar la entrada al embajador Claudio, que tiene la primera parte, y enseguida, Ah, sí, pero gracias por estar ahí. Ya se van conectando muchísimo la gente. gusto. Estamos solamente a 5 minutos al comienzo, a las 6:30 en punto o a las 6:35 damos comienzo porque no podemos castigar a los que están siendo puntuales. Bueno, sí, está bien, está bien. Entonces, denme unos minuticos más y arrancamos. Sí, 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 sí.
Hola. María Mercedes, te escucho. Quiere decir que vuelve a funcionar tu micrófono. Estoy conectada por el teléfono. Ok. Si es así, tienes que bajar el volumen de uno de los dos dispositivos para que no tengas eco. Ok. En 2 minutos comenzamos para no hacer esperar a los puntuales. Ya se encuentran con nosotros 2 charlistas del día. Tenemos 15 personas. Ok. Sí, con tu problema de audio vas a actuar tú como moderadora o Roberto. Sí, yo voy a desactivar mi audio. Cualquier cosa vuelvo a aprender. Está bien. Voy a hacer Roberto oído al tambor para en 2 minutos arrancar. En 1 minuto damos play. Ricardo, cuando me toque a mí la presentación, yo, valga la redundancia, tengo una presentación. Entonces, para que me autoricen el presentarla. Ok, tomando nota, seguramente María Mercedes o Roberto, que están guiando toda la parte tecnológica, van a hacer eso. ¿Están al tanto Roberto y María Mercedes? Ok, María Mercedes al tanto, perfecto. Gracias. Ok, yo creo que a las 6:35 exacto empezamos para que no castigar a los puntuales, que son los que se merecen el respeto de todos los que estamos. Entonces ya tenemos 16 personas conectadas, van a ser alrededor de entre 30 y 40, han sido todas las clases.
Ok. Listo, damos play entonces. Quien tenga, Roberto. Ok, María Mercedes, doy play yo entonces. Bueno, son 6:35 en punto, vamos a comenzar. Bueno, buenas noches. Gracias a todos los que ya están conectados. Es importante siempre aprovechar al máximo la oportunidad que se está dando a través de este seminario. Hoy tenemos dos charlistas, dos ponentes de altísima jerarquía y calidad. Buscamos siempre para todos ustedes eso, el que sean verdaderos protagonistas de la historia contemporánea para que nuestras clases sean testimoniales. Gracias. Quiero decirles que esta experiencia tan enriquecedora comenzó hace 2 años y fue con un seminario que ideamos desde la Embajada de Costa Rica, la Embajada de Venezuela en Costa Rica. Nuestra embajadora María Farías se le ocurrió ayudar a los jóvenes migrantes venezolanos, pero ¿y por qué no también a los costarricenses? Y también se fueron pegando los nicaragüenses. Fundamentalmente las dos migraciones más importantes que tenía Costa Rica y que tenían una causa parecida. Salían de sus países productos de dictaduras, regímenes que no les permitían desarrollarse y buscaban nuevas alternativas. Eso es lo que quisimos. El primer año dimos derechos humanos, democracia y cultura de paz. El segundo año fue un poco más fuerte y dimos ofensiva para el rescate de la democracia en Latinoamérica, no más dictaduras. Y este año, por la importancia que tiene en el hemisferio el capítulo electoral, es democracias con plena, democracias plenas, creíbles, con elecciones creíbles, no más fraudes. Este año recientemente tuvimos elecciones en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Este año vamos a tener en Nicaragua, el año que viene en Honduras. Total que es un año convulsionado para el hemisferio en el capítulo electoral y eso nos permite trabajar el tema. Quiero decir que siempre hemos tenido profesores, charlistas, expositores aquilatados. Hemos tenido expresidentes de Costa Rica, hemos tenido alcaldes en ejercicio, los más experimentados, los más jóvenes, gobernadores, diputados en ejercicio, diputados en el exilio, tanto de Nicaragua como Venezuela. Tuvimos directores, por ejemplo, del capítulo electoral, de la responsabilidad electoral en Bolivia, magistrados, periodistas, presidentes de asociaciones de agencias internacionales, embajadores en ejercicio, miembros del gobierno local, miembros del gobierno de Venezuela, inclusive el año pasado en algún momento participó nuestro presidente Juan Guaidó. Con esto quiero decirles lo que ha significado este seminario, lo que ha sido para nosotros poder abrir canales de información, de comunicación, de aprendizaje, y creemos que esta es una manera. Hemos tenido siempre entre nuestros aliados asociaciones como la Fundación Arias, la OEA, la Organización de Estados Americanos, el CEDAL, que es el Centro de Estudios de América Latina, Democrático de América Latina,
las asociaciones políticas como Encuentro para el Desarrollo, universidades como la Bicentenaria de Aragua e Infotec aquí en Costa Rica, un fin de asociaciones que nos siguen ayudando. Pero ya no extensiones de lo que ha sido el seminario, sino vamos directamente a lo que nos corresponde hoy. Quiero decirle a todos los que hoy participan en el seminario, en las clases, ya llegamos a 23. A través del chat pueden hacer preguntas. Al final de las exposiciones se permitirá, se transmitirán las preguntas para que los charlistas nos las contesten. Son 2 charlistas, cada uno va a hablar 30-35 minutos, después tenemos el espacio de preguntas y respuestas. Gracias a todos, gracias a los charlistas. Vamos a dar comienzo y quisiera presentar al primero de ellos con mucho orgullo, con mucho honor, porque además de admirarlo, siento un cariño y una amistad especial para con el embajador nuestro, el embajador de Venezuela en Honduras, el doctor Claudio Sandoval. En su currículum tengo aquí que recibió el diploma en inglés e historia británica en el Aspet College en Escocia. Es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Realizó estudios de posgrado en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Leiden, Holanda. Tiene una maestría en Derecho obtenida en Georgia State University en Estados Unidos. Igual tiene un doctorado en Ciencias Políticas en Georgia State University que está en este momento terminando. Es profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana en Venezuela y es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Central, en la Universidad Central de Venezuela también. Consultor fue del Banco Mundial para los proyectos de reforma judicial, Estado de Derecho y Justicia en América Latina. También abogado corporativo de la firma internacional Norton Rose Fulbright. Como escritor, es autor de libros y ensayos especializados, todos en materia jurídica y política. Ha ejercido el periodismo de opinión por más de una década como columnista y conductor de programas audiovisuales sobre la actualidad política venezolana e internacional. Conferencista internacional en materia de liderazgo emergente, democracia y derechos humanos, activismo por la democracia. Abogado de presos políticos venezolanos desde el año 2014 hasta el 2016 y participó en el 2007 en sus inicios en el movimiento estudiantil venezolano y orgullosamente miembro de esa generación. Con ustedes, sin más preámbulos, nuestro embajador de Venezuela en Honduras, Claudio Sandoval. Adelante, embajador. Buenas tardes a todos los presentes. Agradezco a los organizadores del evento, especialmente a la embajadora Faría, y que conduce la Embajada de Venezuela en Costa Rica, y al equipo liderado por mi buen amigo don Ricardo Pinza, siempre contentos de participar en todo lo que tenga que ver con educación, porque como académico es lo que trato de promover también. En este sentido, se me ha encomendado hablar un poco sobre el caso boliviano en el marco del tema general de este seminario, de este diplomado en su tercera versión. Yo voy a tratar de explicar este asunto a partir de la literatura sobre transiciones a nivel de ciencia política, y en ese sentido, acá tengo unos apuntes que hice especialmente para esta ponencia. No creo que use los 35 minutos que se me han ofrecido. Voy a tratar de ser más resumido con el tiempo y lanzar algunas ideas, quizás hasta provocaciones, para que haya una interacción, espero, con los presentes. Aquí de paso invité a mi buen amigo Mario Cosío, boliviano, expresidente del Congreso de ese país, gobernador, alcalde, tiene una gran experiencia y también fue testigo de excepción ha sido testigo de excepción de lo que ha venido ocurriendo desde el año 16, 19, que llevó a la situación actual en Bolivia. Quizás más adelante, Mario, te invito a que interactuemos en el marco del tiempo que
que me sobraría. En ese sentido, también quiero decirles que de esto se trata de una presentación de opiniones personales, por supuesto informadas, con base en la literatura en ciencia política, como referí anteriormente, y pretendo también básicamente responder dos grandes preguntas. ¿Qué ocurrió en Bolivia desde el punto de vista de las transiciones políticas? ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas del caso boliviano? En ese sentido, la literatura, ya entrando en materia, la literatura identifica tres categorías de transiciones políticas. Una transición estructural, así se denomina esta categoría, otra denominada transición institucional y otra tercera categoría que se conoce como la transición mediante actores estratégicos. Esto guarda relación con el tema, el caso boliviano. Yo no voy a explicar ninguna de estas tres categorías en detalle, solo lo coloco allí porque estamos en el marco de una clase y bueno, espero que los asistentes por propia cuenta posteriormente, ya sea a nivel de las preguntas o luego posterior a esta sesión puedan incluso ir más allá con este tipo de estas tres categorías. Solo hablaré muy brevemente de la última categoría, que es la transición mediante actores estratégicos, porque en mi opinión, a partir de las elecciones del año 19, se activó en Bolivia este proceso de transición mediante actores estratégicos. En términos básicos, la transición mediante actores estratégicos es aquella que ocurre cuando las élites políticas de un país determinado, élites políticas, económicas en general, impulsan un cambio de gobierno. Y este es un rasgo distintivo en relación o respecto de la categoría de transición institucional, en el sentido que la transición institucional se produce fundamentalmente a través de elecciones pactadas, que fue el caso, por ejemplo, de Chile, el pacto de elecciones con la dictadura de Pinochet. Ahora bien, en el caso boliviano, que estamos hablando de una transición en el año 19, me estoy refiriendo en este momento al año 19, ¿quién fue? Estoy hablando de una transición mediante actores estratégicos, entonces una de las preguntas es, ¿quién fue el actor estratégico que detonó el cambio de gobierno en Bolivia? Y en mi opinión, fueron los militares, fue el ejército. Es importante que nos centremos a hablar, o yo estoy hablando del año 19, porque para mí el tema, para poder explicar qué está ocurriendo actualmente, es importante entender ese contexto e incluso ir un poco antes del año 19. Entonces vamos a hacer algo, vamos a hablar del contexto del año 16 al año 19 y luego hablemos de dónde estamos al día de hoy. Entonces, el contexto es que en el año 16, Evo Morales, el expresidente Morales, consolidó lo que la literatura denomina como autoritarismo competitivo. Esto mediante la autorización que le da el Poder Judicial en aquel año para poder ser candidato presidencial, a pesar de que la Constitución de Bolivia le prohibía hacerlo y de que el pueblo le había rechazado su propuesta mediante el famoso referéndum. De manera que en este sentido, cuando se habla de que se abre el debate acerca de si hubo o no en realidad irregularidades en las elecciones del año 19 que justificaban la salida del dictador Morales, yo respondo que para mí ese es un tema que se puede debatir. Sin embargo, ese no es un tema de tanta relevancia
como el tema de fondo. Y el tema de fondo es lo que les he comentado, que Evo Morales instaló una autocracia competitiva, básicamente una dictadura con elecciones periódicas no democráticas como mecanismo de legitimación. Por lo tanto, al haberse convertido Morales en un dictador y al haber cerrado la vía de elecciones libres y democráticas, la oposición democrática quedó legitimada para derrocarle por métodos extraconvencionales. Esto, por supuesto, es una visión que no me pertenece, sino que es sustentada por la literatura desde hace siglos. Comienza fundamentalmente en la época de la Ilustración, el siglo XVIII. Se trata fundamentalmente del derecho a la rebelión popular, sobre la cual se desarrolló tanto la Revolución Francesa, la Revolución Americana y las revoluciones que también se dieron en las Américas en general, en Sudamérica, lideradas por Simón Bolívar. Entonces, esa es la idea, digamos, un contexto general. Pero ¿dónde estamos actualmente? A la fecha, estamos frente a un régimen antidemocrático que lo único que cambió fue de cara, es decir, el presidente actualmente no es Morales, pero fue un cambio cosmético, cabalmente hablando. Y ya para ir cerrando esta visión general, quiero responder las dos preguntas con las que inicié la presentación. ¿Qué ocurrió en el caso boliviano y cuáles son las lecciones aprendidas? Lo que ocurrió en el caso boliviano fue un cambio de gobierno como consecuencia de una crisis postelectoral detonada por las élites políticas y acompañada de una insurrección popular que obligó al ejército a deponer al autócrata Morales. Sin embargo, en Bolivia hubo una transición, pero no una transición hacia la democracia. En la literatura se habla de transiciones desde el autoritarismo. Esto para decir que hay casos en los cuales las transiciones no terminan en una democracia, sino que empiezan en autoritarismo, entre este periodo transitorio que no es ni democracia ni es autocracia, y finalmente hay una regresión, es decir, que en lugar de ir a la democracia se regresa al régimen anterior, que en este caso es un régimen de corte autoritario. Entonces, por eso es que yo he dicho que la crisis postelectoral sacó a Morales, pero esto lo que implicó fue un cambio de gobierno. No he hablado hasta ahora, no dije cambio de régimen. El sistema de debilidad institucional implantado por Morales durante su periodo continuó prácticamente intacto. Y esto es lo que nos lleva a las respuestas para la segunda pregunta, que es la siguiente: ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Algunas de estas es que fue un error, a mi modo de ver, realizar elecciones sin depurar el sistema, es decir, sin profundizar la transición del gobierno interino en las instituciones fundamentales del Estado, particularmente en el poder electoral y en el poder judicial. Una de las consecuencias de ese error es que la expresidente Áñez se encuentre en la cárcel hoy en día, lo cual también es un símbolo de este régimen que no se logró cambiar. Esto es un símbolo de que no habrá posibilidad de convivencia política democrática entre los actores políticos y sus seguidores, de que las garantías a la libertad y a los derechos humanos seguirán estando comprometidos. Y quiero comentarles que un estudio de hace un par de años de una colega y amiga estadounidense, politólogo, ella hizo su estudio sobre el caso venezolano con ocasión al referéndum de inicios de este siglo. Y concluyó que en el caso venezolano, que pactar las elecciones no fue suficiente. Es decir, que quiero agregar que frente al socialismo del siglo XXI hay que ir más allá.
No es el caso de dictaduras o autocracias tradicionales como en Chile, Pinochet, quien diseñó él mismo su transición mediante una constitución política y pactó con las élites políticas de la oposición un cambio hacia un nuevo sistema, hacia un nuevo régimen. Acá es diferente. El Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI, quienes propugnan estas corrientes antidemocráticas, han demostrado desde comienzos con Chávez en aquellas épocas del referéndum revocatorio, que a los en momentos donde sus salidas inminentes se repliegan aceptando circunstancias adversas, pero siempre regresan a la contienda política fingiendo ser demócratas para más bien secuestrar la democracia. De manera que una de las grandes lecciones aprendidas acá es que pactar únicamente elecciones con los actores políticos y factores de factores vivos de la sociedad en Bolivia, en cualquier otra parte del mundo, en América Latina, no es suficiente mientras las instituciones del viejo sistema, del sistema antidemocrático instaurado, el régimen siga respirando o tenga energía vital en instituciones clave. Esto también nos debe servir de lección a nosotros en el caso venezolano, para entender que no podemos sencillamente negociar elecciones, porque en el caso de Venezuela, que le comentaba el artículo de mi colega, ella muy bien describía detalladamente cómo aun cuando ganara la oposición, no iba a haber mayor cambio en el destino del país, porque las estructuras, no había concertación dentro de las estructuras. Eso sí ocurrió en el caso del periodo de la concertación en Chile, por ejemplo. Y finalmente, otra lección aprendida es que debemos sobreponernos a la presión internacional que clama elecciones sin más y lo antes posible, como si las elecciones cambiaran la realidad. De manera que el caso de Bolivia, siendo el más reciente, también demuestra cómo nosotros, los demócratas del continente, no hemos sido eficaces y eficientes a la hora de llegar al poder y mantenerlo respecto de las corrientes ajenas a la democracia. Creo que estoy con 15 minutos, quedan al menos unos 10 minutos más si en caso de que se quiera interactuar. Muchas gracias y estoy a la orden. Ok, embajador, vamos a esperar que les estoy escribiendo a los presentes que expresen sus preguntas por el chat. En particular, el caso de Bolivia, de estas últimas elecciones y pues en la tragedia que se está viviendo ahorita, por ejemplo, lo veo yo así con la privación de libertad de la expresidenta Yanine. Siento que como dice usted, ya empiezan a hacer demostraciones, que el camino no es el que se pensaba. La actuación de la OEA sí permitió detectar un fraude electoral y eso permitió generar unas nuevas elecciones, pero como dice usted, no estaban preparados los hermanos bolivianos para la respuesta. Sin embargo, le pregunto yo a usted, cuando uno siente que se van a dar unas elecciones que tienen tinte fraudulento, que sabemos que las condiciones no están dadas, conviene seguir en ellas para que una vez que haya el fraude lo podamos cantar y demostrar, o conviene una abstención. Bueno, yo he sido de los partidarios y entiendo por dónde viene su pregunta, don Ricardo. Yo he sido uno de los partidarios de
de lo que en la literatura se llaman las crisis, las revoluciones populares postelectorales, que es lo que usted está insinuando. Y eso ocurrió en Bolivia también. En Bolivia ocurrió una revolución popular postelectoral. La oposición, entendiendo que estaba en el marco de un autoritarismo competitivo, es decir, que no habían elecciones democráticas, libres, justas y transparentes, se les presentó el dilema de participar o no en aquellas elecciones del año 19. Y respondieron a esa pregunta básicamente entendiendo los procesos de transiciones electorales en dictadura ocurridos durante las denominadas revoluciones de colores en el este de Europa, siendo Serbia en el caso de Milosevic uno de ellos, y luego más recientemente la revolución de Terciopelo en Armenia, entre otras, que de lo que se trata es de ir a una elección en dictadura, ganar esa elección, entendiendo que el dictador cometerá fraude para aferrarse al poder, y luego de que este dictador cante victoria, la oposición, las fuerzas vivas opositoras y democráticas se rebelan frente al asunto y detonan una crisis postelectoral. Se le sale de las manos el control de la seguridad del Estado al gobierno de turno, al dictador, y ese dilema termina con la Fuerza Armada decidiendo si mantiene al dictador o si se va apoya al pueblo. Ese libreto como tal funcionó de la A a la Z en Bolivia. El problema fue mantenerse en el poder a nivel del gobierno interino. El problema fue el manejo, no fue el derrocamiento del dictador, sino la gerencia de la transición, para que esa transición no involucionara o terminara en una regresión al autoritarismo, sino que se sentaran las bases para pasar de allí a una democratización. Yo tengo el mayor respeto y admiración por la presidenta Áñez y quienes le acompañaron, de los demócratas que le acompañaron. Sin embargo, creo que también se dejaron llevar por la presión, particularmente la internacional, que pedía elecciones de inmediato, cuando el país, las instituciones, el Estado no estaba preparado para ese proceso, porque, como les repito, no había una depuración de las instituciones, al punto que hoy Yanine Áñez está en la cárcel porque no hay independencia en el Poder Judicial, porque ese Poder Judicial es el Poder Judicial cooptado que cohabitó con el Poder Ejecutivo presidido en aquel entonces por Evo Morales. No sé si contesté su pregunta. Totalmente. Espero haberlo hecho. Totalmente, embajador. Tengo también ya algunas inquietudes aquí en el chat y también quiero darle la oportunidad, si estuviera bien, referir algo, su invitado especial, Mario Cosio, quien es boliviano y podría dar algún aporte para esta clase, ¿no? A ver, embajador, aquí nos escriben, a ver, voy a leer, Deifiso Lórzano, quien ha sido una asidua presencial de los 3 seminarios diplomados. Dice: buenas noches a todos, saludos, embajador. Definitivamente el caso de Bolivia es un ejemplo a seguir. Sin embargo, en Venezuela es necesaria una transición más profunda. No es solo un cambio de un presidente, sino de la depuración de las instituciones que han sido profundamente afectadas por plagas llamadas socialismo y que ha causado tanto daño al pueblo. ¿Usted considera, a ver, estoy aquí tratando de correr esto,
Perdón. ¿Usted considera que sin el apoyo de las Fuerzas Armadas sería posible salir de este régimen? Perfecto, bueno, mientras voy pensando en cómo articulo la respuesta, Dey, saludos, Dey. Yo sí, ya Mario levantó la mano para no salirnos del tema de Bolivia, antes de hablar un poquito de Venezuela, para tener el placer de escucharle sus complementos y nuevas ideas. Adelante, don Mario. Muchísimas gracias, un placer estar presente acompañando esta brillante exposición del embajador Claudio, un buen amigo. Yo quiero primero felicitarlo porque sin duda supo poner los temas con mucha claridad de lo que estuvo pasando en Bolivia. Y felicitarlos a todos ustedes porque se estuvieran tomando una parte de su tiempo para reflexionar sobre Bolivia, en un momento en el que el régimen boliviano hace el mayor esfuerzo de vender un relato salido de la falsedad, que quiere decirle al mundo que en octubre del 2019 lo que hubo en Bolivia fue un derrocamiento, cuando en realidad lo que hubo en Bolivia en octubre del 2019 fue una sublevación, una rebelión ciudadana que expulsó finalmente al dictador Morales, luego de que se comprobó el más monumental fraude electoral que había cometido. Lo había cometido intentando lograr, porque la Constitución boliviana no permite ni permitía un cuarto mandato electivo, como tampoco permitía un tercer mandato que de todas maneras él lo ejecutó violando la Constitución y también violando la soberanía popular, que en un referéndum había rechazado la posibilidad de una reelección de Morales. Entonces, lo que pasó en octubre, para reafirmar un poco el mensaje de Claudio, es que el actor central, el pueblo boliviano, los ciudadanos bolivianos, decidieron iniciar una inédita lucha después de 14 años de autoritarismo para abrir una oportunidad de recuperación democrática. Eso pasó. Este levantamiento fue de tal magnitud y la evidencia del fraude fue tan grande que además fue confirmada por la propia misión de observación electoral en Bolivia y una auditoría específica que hizo la OEA en Bolivia a pedido de Evo Morales. Esta auditoría terminó comprobando que hubo fraude y obviamente esto fue el detonante para que finalmente Evo Morales decidiera renunciar a la presidencia de Bolivia. Luego de que también la policía y las Fuerzas Armadas advirtieron de que no estaban en condiciones ni estaban convencidas de arremeter contra un pueblo por la fuerza que había decidido reconquistar su libertad y reconquistar su democracia. Hoy, en el mundo entero, el régimen boliviano sigue vendiendo este relato falso de que en Bolivia hubo un golpe, cuando, reitero, hubo exactamente el más monumental fraude que intentó vulnerar una vez más la voluntad popular del pueblo boliviano. Ahora, después de aquello, como bien Claudio lo dijo, se abrió una transición. ¿Y qué lecciones nos dejan esa transición que lamentablemente terminó devolviéndole el poder al régimen anterior? Esto es lo terrible. Una transición que lejos de llevarnos a consolidar el proceso de recuperación democrática boliviana, terminó devolviendo el poder al anterior régimen con un rostro distinto, como es el presidente Arce, pero el mismo sistema y el mismo régimen, como muy bien también lo plantea el embajador Sandoval, ¿verdad? Errores varios, ¿no? Uno de ellos ciertamente el haber decidido la oposición jugar con las reglas electorales que había puesto el régimen anterior y con un sistema absolutamente fraudulento controlado por el propio régimen. Este fue ciertamente un primer error. Un segundo error ciertamente fue muy grave,
que tuvo que ver con la dispersión de las candidaturas del bloque democrático. En un momento en el que más se requería unidad para enfrentar esta posibilidad de recuperar la democracia boliviana, finalmente encuentra a muchos de los líderes dispersos con expectativas individuales que acabaron también aportando a la derrota política que hubo en esa elección. Yo creo que la unidad hay que entender que es sin duda un factor de victoria fundamental que no se puede soslayar en ninguno de los países en los que estamos viviendo. Más aún si tenemos que comprender de una buena vez que nuestras disputas políticas internas en nuestros países no solamente están lanzadas o encuentran en el frente las estructuras internas de estos regímenes. Cuando nosotros luchamos con estos regímenes dentro de nuestros países, en realidad estamos luchando frente a superestructuras transnacionales, de un totalitarismo internacional que ha decidido copar nuestros países y apropiarse de ellos. Entonces, una otra lección es menospreciar la fortaleza del adversario, ¿ya? Minimizarla y obviamente no comprender que en un escenario de desigualdad total en el que existe, la unidad constituye ciertamente un factor fundamental para proyectar una victoria y en este caso un proceso de recuperación democrática. Sumado a los errores ya que se generaron, como también lo dijo Claudio y solamente lo reafirmo, durante el gobierno de transición. Un gobierno de transición que no había tomado la decisión completa de desmontar todas estructuras fraudulentas en el sistema electoral, desmontar una justicia que había sido diseñada y montada a la medida del dictador para facilitar sus reelecciones indefinidas y la consolidación de la dictadura. Un órgano judicial que finalmente termina hoy siendo el verdugo del gobierno de transición, pero tiene presos a la mayor parte de los líderes, empezando por la presidenta y también a autoridades de la alta jerarquía militar y policial también que acompañó ese proceso. ¿Ya? Consecuentemente, y obviamente un error político que creo que también hay que asumirlo, es que una candidatura presidencial que en realidad terminó más bien atomizando mucho más el bloque opositor en vez de haber jugado un papel de un factor de unidad que era fundamental en ese momento. Me quedo ahí nomás con estos comentarios solamente para decirles que resulta altamente importante permanecer abriendo este tipo de debates en las aulas universitarias y en todas las esferas ciudadanas, políticas, académicas, etcétera, etcétera, porque me parece fundamental que entendamos la gravedad y la profundidad de lo que estamos viviendo y la necesidad, sobre todo, de generar un esfuerzo también de articulación desde el lado democrático para poder generar iniciativas de conjunto también que contrapesen mínimamente una fuerza antidemocrática que está instalada en todo el territorio continental y que requiere una respuesta estructurada, pensada, con una idea política clara, con un proyecto político claro, que ojalá lo podamos construir en conjunto entre los liderazgos y las sociedades de nuestros países. Felicidades, embajador Sandoval, felicidades a todos ustedes, me siento muy complacido de saber que están debatiendo un tema tan importante para nuestro país, que es un tema muy importante para toda nuestra región que está azotada por la misma problemática de tantos años ya. Un fuerte abrazo para ustedes. Gracias, don Mario. Muy apasionada su exposición y muy clarificadora. Gracias de verdad por esta intervención. Además viene no solamente del corazón, sino de usted como oriundo de Bolivia y está tan claro en esa situación. A ver, embajador Claudio, si quiere contestar alguna de las preguntas que le leí anteriormente, o si quiere hacer una clausura, que nos quedan un par de minutos en su grupo. Ok, bueno, gracias Mario, imprimiéndole la pasión de un compatriota latinoamericano y de un boliviano de tu quilate.
Bueno, mira, Dey, la respuesta, la mejor manera que encontré para responderte es así. Con los militares, como hay muchos tipos de transiciones, de la que estamos hablando, al menos la que planteó don Ricardo, que es la de la rebelión popular extraelectoral, donde la oposición decide ir a unas elecciones en dictadura. En ese caso, allí los militares juegan un factor fundamental al final. Entonces sí los necesitamos, pero para poder activar ese proceso es necesario salir a las calles, generar las rupturas, generar la insurrección popular, que es lo que hace, pone entre la espada y la pared al ejército, aun cuando ese ejército esté cohesionado monolíticamente en torno al dictador, porque históricamente los ejércitos, las fuerzas armadas siempre se unen a quien ellos crean que tiene mayor posibilidad de ganar. Te pongo un caso concreto de Milosevic en la Yugoslavia y ya cierro. A Milosevic no pudieron los ejércitos occidentales agrupados en la OTAN con sus bombas, con toda su estrategia militar, derrocarle en la guerra de los Balcanes, porque fue una guerra nacionalista donde el ejército, la Fuerza Armada monolíticamente cerró filas con el dictador, el carnicero yugoslavo. Sin embargo, en el 2003 fue el pueblo sin bombas y sin armas quien en las calles decidió morir o vencer por un proceso de liberación y de democratización. Y ese mismo ejército que defendió a Milosevic frente a la OTAN fue el que le quitó el apoyo en aquellos inicios del siglo XXI. De manera que hay un ejemplo concreto y no teórico. Gracias y sigo a la orden para las próximas actividades. Don Ricardo, salúdeme a su embajadora. Gracias, embajador, gracias. De verdad que importantísimo el tema que usted dio y nos va abriendo el panorama de situaciones que se van a presentar en un futuro cercano, sin duda alguna, en los países donde se generarán elecciones y donde tenemos que estar preparados a ver qué estrategia la oposición debe asumir. Gracias de verdad, embajador. Vamos a pasar de una vez al segundo bloque. Quiero además, antes de darle la palabra y presentar a doña Marlene Mora, quiero decirles que ya la semana que viene tenemos preparado el caso Venezuela, maestro del fraude. Esa es una de las temas que se van a tocar la semana que viene y nos las va a dar el diputado Ángel Medina, que es un diputado en ejercicio. Me decían estos días, tengo que ver dónde me ubico, porque nos las pasamos escondiendo, nos las pasamos distrayendo la atención en todos lados para que no nos pongan presos, porque ya tenemos muchos diputados en ejercicio en prisión en Venezuela. Y este caso de Venezuela hay que esbozarlo y es importante. Entonces ya desde la semana que viene ya tenemos este caso preparado para ustedes. Y pasamos ya a nuestro segundo bloque o grupo. Recuerden que es a través del chat que podemos hacer preguntas. Veo, por ejemplo, a Carlos Rivera, director del CEDAL, presente. Veo instructores que del futuro tenemos desde Venezuela a la exministro Aura Loreto, ministro de la Mujer, que quiere hacer un gran aporte en todo lo que respecta al tema de paridad y de género y que hoy nos va a comenzar la doctora Marlene. También veo a Steven Guerrero, que es un asiduo en nuestro charlista de nuestros cursos, un experimentado joven costarricense que nos ha ayudado muchísimo. Y bueno, no quiero seguir nombrando porque vamos a perder lo más importante que es la clase, ¿no? Quiero decir de doña Marlene Mora Camacho, es graduada en Ciencias de Educación en la Universidad de Costa Rica, directora del Banco Hipotecario de la Vivienda desde el 1996 hasta el 2002. En ese mismo periodo fue directora regional
del Pacífico Central en el proyecto Triángulo de Solidaridad ante el proyecto de la Presidencia de la República en el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez, que también ha sido profesor de este seminario, de este diplomado en 3 oportunidades, nuestro querido expresidente. También doña Marlene ha ocupado el puesto de asesora en los despachos del Ministerio de Educación y en el Ministerio del Trabajo del 2002 al 2006. Fue asesora de la presidencia ejecutiva del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico entre el 2002 y el 2003, consultora del BAC Credomatic en tema de educación financiera desde el 2006. En el ámbito político, tiene 35 años de experiencia y ha ocupado puestos en el directorio político del Partido Unidad Social Cristiana, en el Frente Nacional de Mujeres y en la Secretaría Nacional de la Mujer del mismo partido. Amplia experiencia en campañas electorales. Actualmente es la presidenta y asociada fundadora del Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, y ahí cuando la conocimos en la embajada fue que nos impresionó todo lo que estaba haciendo y todo lo que representaba su labor, y no dudamos un instante en invitarla. Este foro está constituido por mujeres de todos los partidos políticos de Costa Rica y ya se extramura y tiene trascendencia internacional. Sin más preámbulos, doctora Marlene Mora, le cedo la palabra. Gracias por estar con nosotros. Ilústrenos con todos sus conocimientos. Muchas gracias, don Ricardo. Muchas gracias por la invitación a la señora embajadora María Fariat. Un saludo muy grande a todos los que están hoy conectados, escuchándonos y viéndonos. Un abrazo grande para todos. Y para mí es un gran honor compartir este ratito con ustedes la experiencia política de las mujeres en nuestro país, y un poquito pues les hablaré también de la experiencia en la región. Don Ricardo, si me permiten compartir una presentación que tengo aquí para guiarme un poquito. Claro que sí, doña Marlene. Por favor, María Mercedes, ayúdame con compartir la pantalla. Listo. ¿Aló? ¿Ya puedo? Sí, ella puede compartir pantalla ya. Ya puede, doña Marlene. Me da un minutito porque la abrí y se me cerró. No se preocupe, tómese el tiempo para que abra su pantalla. Un poquito más bajo. Me dicen si la ven ya. Todavía no, doña Marlene. No, qué raro. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Listo. Ahora sí. Ahora sí la estamos viendo, doña Marlene. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar con un poquito de historia de lo que fue el avance de las mujeres en nuestro país. En Costa Rica, desde el año 1910, se viene trabajando para el tema de paridad de género.
Ha sido un arduo trabajo de casi 70 años. En el año 1923 se crea la Liga Feminista. Esta liga era un grupo de mujeres, algunas de las zonas rurales de nuestro país, mujeres muy preparadas que habían salido casi todas a estudiar. Algunas eran, como les apuntaba, de zonas rurales y pues no tenían la preparación, pero sí tenían la valentía y las agallas para empezar a dar una lucha por lo que era la participación de las mujeres, porque les hablo que en esa época la mujer no tenía derecho al voto. Fue hasta en el año 1949 que se aprueba el voto femenino y se lleva a cabo en el año 1950 por primera vez y se da en unas elecciones internas en un pueblito que se llama La Tigra en San Carlos. Y era precisamente ahí para hacer que ese distrito perteneciera o a San Carlos o a San Ramón. Ahí votó por primera vez una mujer. En el año 1950 también, en el año 1953 se realizan las elecciones nacionales donde participa ya por primera vez la mujer a votar en una elección nacional y ahí se eligen ya 3 diputadas a la Asamblea Legislativa de nuestro país. Entonces fue muy provechoso todo ese esfuerzo que venían haciendo las mujeres porque ahí ya se vio reflejado en la elección de estas 3 mujeres a la Asamblea Legislativa de nuestro país. Seguimos teniendo avances, acciones afirmativas para ir logrando cada vez más una incorporación de la mujer en el ámbito político. En el año 1990 se da la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer. Con esto ya avanzamos un poco más hacia las famosas cuotas de poder, donde se daba que el 40% de las listas tenían que estar incorporadas por mujeres. Había un problema, ¿verdad? En algunas instancias que no se respetaba eso, pero bueno, lo que era el poder ejecutivo, el poder legislativo, pues ahí se respetó en las juntas directivas y sobre todo pues en la elección de las diputadas. Entonces eso fue un gran avance que tuvimos al aprobarse esa nueva ley, que fue la Ley de Igualdad y la aprobación de las cuotas. Luego, en el año 1996, tuvimos otro avance ahí, donde las delegaciones de las asambleas distritales, cantonales, provinciales, deberían ser ya conformadas por ese 40%. O sea, ya era obligado en todas las otras instancias. Entonces eso nos fue abriendo cada vez más espacio a las mujeres y pues se continuaba en la lucha que, como bien les apunto, ¿verdad? Ha sido un poco dura la situación de la igualdad de la mujer en Costa Rica en el ámbito político. Y digamos también en el campo social, porque lo que son asociaciones de desarrollo, lo que son diferentes organizaciones sociales que hay aquí en los cantones o en los distritos, generalmente eran topados por hombres. Ahora pues ha habido un cambio muy grande en esas organizaciones. Luego, en el año 2009, se hace otra reforma al Código Electoral donde se dice que la participación se regirá por el principio de paridad, que implica que todas las delegaciones, las nóminas y los demás órganos pares estarán integrados por un 50% de mujeres y un 50% de hombres, y en delegaciones, nóminas y órganos impares la diferencia es de un total entre hombres y mujeres no podrá ser superior a 1. Entonces ahí es donde ya empezamos con el tema de la paridad. Pero ¿cuál paridad es la que estamos hablando ahí? La paridad vertical, porque la paridad horizontal no se ha dado todavía.
Ha sido mandato del Tribunal Supremo de Elecciones a los partidos políticos para que se acate y se haga una reforma a los estatutos de los partidos y se apruebe esa paridad. Pero no se ha logrado la democracia paritaria en su totalidad porque los partidos nuevos son los que la han implementado en sus estatutos. Los partidos tradicionales aquí, como son el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Liberación Nacional, ellos todavía no lo tienen como reforma en el estatuto y no lo están aplicando como exige el Tribunal Supremo de Elecciones. Los demás partidos y sobre todo los nuevos, pues sí la aplican. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en las elecciones municipales, ahí tenemos un gran rezago donde la mayoría de los puestos para alcaldías los tienen los varones. Aquí tenemos, vamos a ver, en el año 2021, ahorita, no hace mucho, estamos celebrando, que hará unos 15 días, en que se nombran beneméritas de la patria a las primeras mujeres, digamos, en un número grande, porque ya habíamos tenido ahí 6 mujeres que habían sido nombradas beneméritas anteriormente, pero eso con respecto a un 85% de hombres y un 10% de organizaciones sociales. Pero hace 15 días tuvimos un gran adelanto en cuanto a eso, que fue que se reconoció el benemeritazgo a 14 mujeres, y si vemos ahí, muchas de esas mujeres vienen desde el año 49 que venían luchando, como son las de la Liga Feminista, Ángela Acuña, Esther de Meserville, Ana Rosa Chacón, que fueron mujeres que venían desde la Liga Feminista. Imagínense en los años para que ahora, bueno, por fin han sido reconocidas 14 mujeres. Tal vez entre ellas vamos a citar una que es muy reciente, la doctora Ana Gabriela Ross. Ana Gabriela falleció hace aproximadamente, creo que 9 años. Ella se destacó mucho en el ámbito político, pero también en la salud. Fue presidenta ejecutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados y trabajó mucho el tema del agua para que los costarricenses tuviéramos agua potable en todos sus hogares, ¿verdad? En su mayoría, porque todavía se daban regiones o zonas donde no contaban con el agua potable y ella pues hizo un gran esfuerzo para lograr eso. Y así, bueno, tenemos historiadoras, tenemos mujeres que se destacaron en educación, en cultura, en arte, muchas mujeres que se destacaron en el arte, también algunas multifacéticas, como por ejemplo Emilia Prieto, que se destacó en varios campos, fue escritora, en el ámbito cultural también se destacó mucho, fue folclorista. Tenemos también ahí como benemérita a la mujer que creó nuestra bandera y nuestro escudo nacional. Ella fue la que lo diseñó y hizo. Pacífica Fernández fue la que diseñó e hizo por primera vez nuestra bandera y nuestro escudo nacional. Y bueno, así como ellas, hay una gran cantidad de mujeres que todavía están en espera de que se les sea reconocido ese benemeritazgo. Tenemos ahí, como podemos ver, el periodo constitucional del año 2002 al 2006, donde fue creciendo más la participación de la mujer, y del año 2006 al 2010 fue donde se logró tener la mayor cantidad de diputadas electas en la Asamblea Legislativa. Y bueno, ha ido decayendo un poco hasta ahora en este periodo que tenemos 26 diputadas en la Asamblea Legislativa. A través de la historia se ha logrado conseguir la presidencia de la Asamblea Legislativa por 3 mujeres. En el año 86, la diputada Rosemary Karpinski.
diputada por el Partido de Liberación Nacional. Fue la primera mujer en ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa. Luego, en el año 2000, doña Rina Contreras, del Partido Unidad Social Cristiana, y de ahí es hasta el 2018 que Carolina Hidalgo, del PAC, logra otra vez la Asamblea Legislativa. Pero en este año ha sido una gran sorpresa porque por primera vez la presidencia de la Asamblea Legislativa iba a caer siempre en una mujer porque habían 2 mujeres aspirando. Cosa que demuestra que el trabajo que se ha venido haciendo pues ha surtido efecto porque estaban 2 mujeres candidatas y de hecho hoy tenemos a la diputada Silvia Hernández del Partido de Liberación Nacional ocupando la presidencia de la Asamblea Legislativa. Entonces, eso ha sido un gran adelanto que hemos ido logrando, ¿verdad? Aquí tenemos algunos gráficos de cómo se han ido desarrollando las elecciones en los diferentes procesos electorales en Costa Rica y vemos, por ejemplo, que tenemos un 42% donde se ha logrado ahí una participación de la mujer contra un 47% de hombres, ¿verdad? Pero bueno, ya eso significa que tenemos mucho camino adelantado. Luego, bueno, tenemos la creación de un protocolo nacional de intervención en casos de violencia política que se va a hacer efectivo en el momento en que se apruebe la ley que tenemos en este momento en discusión en la Asamblea Legislativa, que es la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política. Este es un tema que se viene discutiendo a través de los años también, porque es mucha la violencia que se da contra las mujeres en los diferentes espacios políticos y al no haber una legislación, pues quedamos totalmente desprotegidas porque aunque se hagan las denuncias respectivas ante las diferentes instancias como es el Instituto Nacional de la Mujer, el INAH, el Tribunal Supremo de Elecciones, pero de ahí no pasa más porque no hay una ley que sancione a estos agresores políticos contra las mujeres. Y es un campo en el que se manifiesta mucho en las municipalidades. Las municipalidades por historia han sido siempre terrenos muy de hombres y entonces es muy difícil abrirse espacio en un campo ocupado totalmente por el patriarcado. Las mujeres, nosotros las capacitamos, las formamos, las motivamos para que participen en los procesos municipales, pero tienen una gran sorpresa llegar ahí a ocupar los puestos y sufrir esas agresiones políticas. Entonces también es un esfuerzo muy grande que se viene haciendo y que venimos trabajando desde las diferentes organizaciones y nosotros desde el Foro de Mujeres, pues es uno de los retos que tenemos y estamos apoyando esta ley 100%, pero bueno, ya está, creo que a unos 15 días de que esa ley sea aprobada y eso va a ser un logro para todas. En cuanto al tema de paridad, es un tema que nos agobia a todas las mujeres de la región, excepto México y Chile. En México ya se logró la paridad, la democracia paritaria de género en todas las instancias, en todos los ámbitos. Igualmente en Chile quedó reflejado ahora cómo con la constituyente hubo una gran participación de las mujeres que más bien tuvo que revertirse porque estaban excediendo el 50%. Entonces eso nos da una buena perspectiva de que el trabajo que se ha venido haciendo, que se ha venido realizando en toda la región va surtiendo efecto porque vamos logrando esa paridad que es lo que nos motiva y lo que nos tiene a todas las mujeres trabajando cada día más para lograrla como debe ser. Debe ser una democracia paritaria en su totalidad, ¿verdad? Debemos alcanzar esa democracia paritaria. Entonces, es un trabajo que todavía nos queda de realizar a nivel de toda la región. Nosotros trabajamos mucho
con los foros políticos de Centroamérica y México y República Dominicana. Tenemos también otra organización que es nuestra aliada al Foro Mujeres de Costa Rica, que es el Centro de Liderazgo de las Mujeres de Perú, que tiene su sede en Perú también. Entonces, bueno, tenemos una gran apertura, tenemos un gran apoyo de todas las mujeres de la región y cada día pues creo que vamos a ir con acciones afirmativas logrando toda esta participación que yo espero que pronto las noticias sean mucho más positivas de lo que tenemos ahorita y que estos adelantos, estos avances que hemos tenido en Costa Rica sirvan de motivación para todas las mujeres. Sé que en Venezuela hay una gran participación de ellas. He tenido la oportunidad de compartir con algunas en algunos eventos, sobre todo, bueno, cuando podíamos hacer eventos presenciales, tuve la oportunidad a través de la Konrad Adenauer de participar en varios eventos con amigas venezolanas y me quedé impresionada de ver el valor, la fuerza que ellas tienen y también lo que han demostrado ahora en esta gran lucha que se tiene en Venezuela y donde también han sobresalido muchas mujeres. Bueno, eso es así a grosso modo lo que quería exponerles sobre la participación política de las mujeres en Costa Rica. Quedo anuente a las preguntas que quieran para aclarar algunas cosas que tal vez quedaron ahí un poco inconclusas. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás? Soy María Mercedes, que tuve hoy unos problemitas técnicos y no había aparecido en escena. Fíjese, en Venezuela hay una inquietud que tengo. En Venezuela normalmente se intenta o se hace, a mi modo de ver, como el teatro de que se cubre, digamos, esa paridad de género, pero lo hacen en las elecciones internas. ¿Me explico? O sea, en las elecciones internas van con candidatos de igual cantidad, hombre y mujer. Pero por supuesto la maquinaria, digamos, los recursos y todo eso, o sea, se vuelca básicamente hacia los hombres porque son quienes manejan generalmente los partidos. En Venezuela hay unos cuantos partidos, sobre todo el que más destaca es el de María Corina Machado, que es liderado por una mujer, me refiero. Pero pienso que, no sé si aquí en Costa Rica usted ve que eso está propicio, pues que, ok, aparece la ley, aparecen las herramientas legales para que eso se dé internamente en cada partido o con la ley nacional, digamos, pero luego sí está ganada la gente, digamos, las mujeres obviamente sí, pero los hombres de esos partidos con los que usted ha hablado, ¿qué opina? ¿Cómo están ellos preparados para recibir esa paridad? No todos los partidos. Como le decía, los partidos aquí tradicionales, hay cierta apatía a darle la participación o la democracia paritaria a las mujeres. Los partidos nuevos son los que ya lo han implementado en sus estatutos y sí lo hacen cumplir. Se da mucho eso que usted apunta, que en las elecciones internas van paritarias las papeletas, porque encabeza un hombre, de segunda una mujer, de tercero un hombre. Pero cuando son elecciones donde hay la gran cantidad de partidos que hay, entonces salen los hombres, no salen las mujeres. Ahora, por ejemplo, para estas elecciones tenemos inscritos, ahorita creo que hay ya casi 30 partidos y parece que van a haber mucho más, tal vez se llegue a unos 40, 50 partidos inscritos. Entonces, claro, hacen las papeletas paritarias, pero a la hora de la elección sale el primer lugar. Entonces, el primer lugar, ¿quién lo ocupa? Un hombre. Ahora, el Tribunal Supremo de Elecciones no admite papeletas que no vayan paritarias. Pero eso es, allá y aquí, es algo que no se cumple, ¿verdad? No se cumple a cabalidad, porque aunque la ley lo estipule, ellos alegan de que ya sí, hubo paridad a la hora de inscribir la papeleta, pero en el momento de la elección, quienes van a salir electos son los hombres.
Entonces, si se da la paridad horizontal, ahí sí tiene que haber alternancia. Entonces, un partido, por decirles, que tuvo en Alajuela una diputada en el periodo siguiente, tendría que tener un diputado, y si en Heredia fue un diputado, pues en el periodo que sigue una mujer. O sea, ir alternando, que haya una alternancia. Pero eso no se ha logrado en ninguno de los países. Como bien les decía, los únicos países que han logrado la democracia paritaria son México y Chile hasta el momento. Los demás países están en esa figura que es un, digamos, un simulacro de paridad, pero no es efectiva la paridad. No se realiza como debe ser. En las asambleas legislativas, por ejemplo, en la de nuestro país, pues se logró porque la mayoría de los partidos pusieron a encabezar mujeres. Entonces, por ahí se logró que haya ese número de mujeres. Y ese es el trabajo que nosotras hacemos desde todos los ámbitos para impulsarlas a que sean las mujeres las que encabecen las papeletas. Que no se vayan por los segundos lugares, que luchen por el primer lugar para asegurarse que salgan electas. Porque ese es el problema, que a la hora de la elección va a salir electo el hombre. ¿Te quedó un poquito claro, María Mercedes? Sí, sí, es algo similar a lo que nos pasa, solo que aquí está, creo que un poco más organizado, a pesar de que allá tenemos más tiempo intentándolo. Por aquí tenemos una pregunta del amigo profesor y siempre acompañándonos, Steven Guerrero. Gracias, doña Marlene, excelente resumen. ¿Cómo podemos hacer los hombres para apoyar más y de forma más efectiva la paridad de género? Sobre todo en estos partidos, como usted menciona, más tradicionales, que todavía no han aplicado esto en elecciones locales. Algo de eso se habló ahorita, ¿no? Pero ¿cómo pueden ayudar más los hombres en estas tareas? Bueno, una ayuda muy grande es que haya conciencia en ellos de que tiene que haber participación de la mujer porque somos el 51% del padrón electoral. Entonces, tienen que considerar eso, que somos mayoría y también a los hombres hay que capacitarlos porque también es un hecho generacional. Ellos de por sí ya vienen formados de una formación muy machista. Entonces hay que trabajar también mucho para concientizarlos y que ellos aprendan y valoren el trabajo de la mujer. Porque está muy claro que las organizaciones o los ministerios, las instancias donde son liderados por mujeres, donde las mujeres ocupan puestos gerenciales, hay una mayor efectividad de trabajo. Somos muy efectivas. También está comprobado que hay más transparencia en cuanto a la participación o al trabajo de las mujeres en las diferentes instancias. Entonces me parece que los hombres deben de, hay que capacitarlos, hay que darles capacitación, al igual que le damos a las mujeres. Es más, nosotros ahora estamos promoviendo unas capacitaciones que las vamos a hacer mixtas, porque para hacer conciencia, sobre todo en los puestos de las municipalidades, ahí es importantísimo capacitarlos y yo creo que esa es la mayor colaboración que nos pueden dar, valorar nuestro trabajo y respetar el trabajo de las mujeres también. Muy bien, muy bien. Por aquí tenemos a David. Excelente ponencia. Esperamos la aprobación de esa ley. Las mujeres que hacen vida política en Costa Rica han demostrado su carácter e inteligencia. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer. Estamos de acuerdo. Y Marlon Medina le hace esta pregunta con la que vamos a cerrar por la noche de hoy. ¿Hay alguna, doña Marlene, hay alguna estadística en cuanto a la cantidad de ministras en el Consejo de Gobierno? Igual pregunta para los nombramientos de presidencia ejecutiva en las instituciones autónomas. Bueno, en estas últimas dos administraciones, los dos gobiernos han sido paritarios. Y entonces hay igual cantidad de ministras, igual cantidad de presidentas ejecutivas. Es muy importante cuando el gobierno es paritario y lo respeta, porque entonces si salen dos ministras del gobierno, pues tienen que ser reemplazadas por otras dos ministras. Y hasta la fecha eso se ha venido cumpliendo, ¿verdad? Hay paridad en esas dos, en los ministerios
y en las presidencias ejecutivas, también en las juntas directivas, porque este gobierno, desde que se estaba en campaña, el presidente Alvarado firmó un compromiso ante las mujeres de su partido de que iba a tener un gobierno paritario. Lo ha respetado y esperamos que en la próxima administración también se dé otro gobierno paritario. Tenemos mucha esperanza de que en la próxima elección haya una mujer presidenta. Ahorita tenemos 2 candidatas y creo que van a haber 3 candidatas mujeres y con muchas posibilidades. Entonces, bueno, sería un gran logro que en la próxima administración tengamos una presidenta en Costa Rica. Buenísimo sería. Bueno. Yo quería agradecerle, doña Marlene, esa exposición histórica que de verdad a mí particularmente me ilustró muchísimo. Además veo que se han cosechado logros agigantados. De verdad, yo en estos días estuve en contacto con todo lo que fue la parte de la Asamblea Legislativa y me impresionó de ver que mayoritariamente las presidentas de comisiones y las jefas de fracción, muchas son mujeres. Entonces yo creo que se está logrando esa paridad y ojalá así sea porque verdaderamente en eso consiste la equidad y en eso consiste este ejercicio que estamos haciendo de paridad y de inculcarnos a todos, en especial a todos los que participamos en capítulos políticos, que así debe ser. Gracias, doña Marlene, de verdad, por esta exposición y no dudamos que pronto la volveremos a llamar para que nos siga ilustrando. Ahí veo varias felicitaciones que yo creo que María Mercedes las va a leer para usted. Bueno, yo quisiera... Me gustaría conectarme por si me pueden pasar información. Este es Steven Guerrero. Ricardo Pinza, gracias, doña Marlene. Por aquí Steven nos manda un link de la CEPAL que le mandó al amigo Marlon porque está preguntando todo referente a esta participación. Bueno, en todo caso, todos saben que al final de este seminario vamos a hacer entrega de un compendio tipo libro digital con todas las ponencias, las charlas, los videos y la transcripción de los mismos. Entonces no se preocupen si el material ahorita no lo tienen inmediatamente, ya lo tendrán al final de este seminario. Gracias, doña Marlene. Encantada de haberla tenido con nosotros en este esfuerzo de la Embajada de Venezuela en Costa Rica y les informo que para el próximo martes tenemos la charla por el diputado Ángel Medina, que ya mencionó Ricardo, en el caso de Venezuela, maestros del fraude. Allí tenemos, bueno, mucha tela por cortar y sabemos que, bueno, que allí es donde está, digamos, el germen de todo lo que está pasando en Latinoamérica. Saludos, buenas noches, agradecida por... Buenas noches y quisiera despedirme agradeciéndole a ustedes por la invitación y quedo a la orden para cuando a bien lo tengan. Puedo estar yo, puede estar cualquier compañera del foro exponiéndoles más sobre el tema de la participación de la mujer en Costa Rica y en la región también. Un gran abrazo y que tengan buenas noches todos y todas. Gracias a todos, gracias a usted, doña Marlene, gracias a todos los presentes. Buenas noches.